No quieren que sepas eso. E hicieron todo lo posible para ocultarlo. El libro de Judith es una de esas obras que molestan. Se sienten incómodos porque no encajan en las doctrinas tradicionales ni en las normas morales que las grandes instituciones religiosas han intentado establecer a lo largo de los siglos. Judith no es una figura dulce ni obediente. Ella no sigue pasivamente una voluntad divina. Actúa. Ella planea, seduce, engaña, mata. Y todo ello, según el texto, con la bendición de Dios. Entonces, ¿por qué se extrajo este libro de la Biblia en tantas versiones? ¿Por qué su existencia es poco conocida y casi nunca mencionada en sermones, estudios religiosos o discusiones teológicas públicas? El libro de Judith formaba parte de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, muy utilizada en los primeros siglos del cristianismo. Durante la Reforma Protestante, fue uno de varios libros clasificados como apócrifos o deuterocanónicos, considerados por algunos útiles para la lectura, pero sin autoridad divina. La decisión de destituirlo no fue solo teológica, sino profundamente política. La figura de una mujer que manipula y ejecuta astutamente a un general enemigo, poniendo fin a una guerra, no era precisamente el modelo de sumisión idealizado por los líderes religiosos de la época. La exclusión del libro es, en muchos sentidos, un reflejo del intento de silenciar las historias que amenazan la estructura de poder. Pero no es solo la audacia de Judith lo que le molesta. Esto es lo que revela su historia sobre la naturaleza humana. La capacidad de articular el bien y el mal con la misma precisión, de utilizar la fe como escudo y la mentira como arma. El libro expone algo inquietante. Quizás la esencia de la humanidad no esté en la búsqueda de la santidad, sino en la capacidad de justificar cualquier acto en su nombre. Por eso se le consideraba peligroso. Por eso estaba escondido. No porque contenga herejía, sino porque revela una verdad tan cruda que muchos prefirieron borrarla del mapa. ¿Qué tiene de amenazador este libro que tuvo que ser silenciado durante siglos? El libro de Judith está oficialmente excluido. Clasificado como deuterocanónico o apócrifo, según la tradición protestante, forma parte de ese grupo de mínimes textos que alguna vez fueron considerados sagrados por muchas comunidades cristianas primitivas, pero que, con el paso de los siglos, fueron marginados. Su presencia se reconoce en versiones antiguas de la Biblia, como la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, adoptada por los judíos helenizados y ampliamente utilizada por los primeros cristianos. Sin embargo, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero y sus seguidores rechazaron varios de estos libros, incluido Judith, por no aparecer en el canon hebreo, adoptado posteriormente como criterio por la tradición protestante. Pero lo que hay detrás de esta decisión va más allá de la filología o la crítica textual. La exclusión del libro de Judith revela un profundo malestar con el contenido y principalmente con el personaje central. Judith es una viuda que, ante la inminente amenaza de un ejército invasor, decide actuar. Se infiltra en el campamento enemigo, engaña al general Holofernes con palabras suaves y una presencia seductora, se gana su confianza y en un acto brutal y calculado, lo decapita. Ella regresa a su pueblo como salvadora, sin haber empuñado nunca una espada en la batalla. Es una mujer que no solo rompe con los roles de género tradicionales de su época, sino que toma la iniciativa en un campo que, hasta entonces, estaba reservado exclusivamente a los hombres, el de la guerra, la estrategia y el liderazgo espiritual. Tu figura resulta incómoda porque se escapa de control. Judith cuestiona todo lo que representaba la estructura patriarcal de la época, y esto se consideró demasiado peligroso para leer. Al presentar a la mujer como agente activo de la liberación de un pueblo, el texto rompe con la lógica de sumisión femenina impuesta por muchas tradiciones religiosas. Además, tu acción no depende de milagros, sino de inteligencia, valentía y manipulación emocional. Una combinación demasiado explosiva para ser ampliamente difundida en sociedades donde el control de la narrativa era esencial para mantener las estructuras de poder. ¿Y tú? ¿Cree que la exclusión del libro de Judith fue una decisión espiritual o una medida política encubierta? Comenta abajo lo que piensas y comparte tu opinión con nosotros. Tu visión puede revelar aún más capas de esta historia sepultadas por el tiempo. En el centro de la narración olvidada está Judith, una viuda israelita corriente a los ojos del pueblo, pero que se convierte en protagonista de uno de los actos más atrevidos y controvertidos de la literatura religiosa. Cuando la ciudad de Betulia está a punto de caer en manos del poderoso ejército asirio, liderado por Holofernes, todos esperan un milagro, una intervención divina, una señal. Lo que reciben es Judith, sin armas en mano, pero con un plan meticulosamente diseñado en mente. Se prepara, reza, se embellece y sale de la ciudad hacia el campamento enemigo. La misión: acércate al enemigo, gánate su confianza, aliméntalo, con dulces palabras y vino fuerte, y cuando baje la guardia realiza el acto final. Judith decapita a Holofernes mientras éste duerme. Borracho y desarmado,
Después de días de dejarse seducir por su presencia, la cabeza del general es tomada como trofeo, y su muerte genera pánico entre los asirios, que se retiran. La victoria del pueblo no se logra con espadas, sino con astucia, manipulación y una fe que avanza con propósito estratégico. Pero la parte más inquietante no es lo que hizo Judith, sino lo que sugiere el texto sobre quiénes somos. No actúa por impulso, ni por violencia ciega. Ella premedita, utiliza herramientas que muchos consideran virtudes, como la fe y la belleza, de manera calculada. Y esto nos obliga a afrontar una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un ser humano en nombre de una causa justa? El libro no condena a Judith. Al contrario, exalta su valentía y celebra su acción como instrumento de la voluntad divina. Esta yuxtaposición entre lo sagrado y lo oscuro revela algo desconcertante. Judith no es la heroína tradicional. Es, al mismo tiempo, santa y asesina. Su fe no le impide matar, sino que la guía a hacerlo. Lo que vemos es el retrato de una humanidad dispuesta a superar los límites éticos ante la extinción, la opresión y el miedo. No hay pureza en la supervivencia, solo opciones. Y este es quizás el aspecto más desagradable para las instituciones que optaron por silenciar esta historia. Lo que el libro de Judith sugiere, casi en silencio, es que los humanos no son necesariamente buenos o malos, son adaptables. Y, cuando se le presiona, es capaz de convertir cualquier virtud en un arma. El silencio que rodea este texto no se trata solo de religión, se trata de afrontar lo que preferiríamos mantener enterrado. A medida que se revela el contenido oculto del libro de Judith, emerge algo aún más inquietante que la decapitación de un general o la inusual victoria de una viuda sobre un imperio. Una revelación sobre la naturaleza humana misma. El texto, lejos de limitarse a una narrativa épica de resistencia, se convierte en un espejo, y lo que refleja es desconcertante. Judith no actúa solo por fe. Actúa estratégicamente, con frialdad, con un sentido de justicia que anula la moralidad común. Y ahí es exactamente donde radica la provocación filosófica central de este libro prohibido. El ser humano, según esta narrativa, no es una criatura pura que de vez en cuando tropieza. Es, en esencia, ambiguo. La misma mente que formula oraciones también formula planes de muerte. La misma alma que busca la voluntad divina es capaz de justificarla con sangre. El texto sugiere que la línea entre el bien y el mal no es una frontera clara, sino un terreno cambiante, donde la supervivencia, el miedo y el poder distorsionan todas las definiciones. Es más, el libro insinúa que el mal puede ser necesario, que el bien, para afirmarse, a veces necesita sumergirse en la oscuridad. Esta idea, aunque incómoda, está entre líneas en cada acto de Judith. Ella no mata con odio ni por venganza, sino con un propósito. Y ese propósito la redime. Pero, ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? ¿Dónde está la línea entre la fe verdadera y el fanatismo calculado? El libro de Judith nos presenta una inquietante paradoja. Y si el verdadero origen del mal no es externo ni demoníaco, sino que reside precisamente en la capacidad humana de justificar cualquier acto siempre que le parezca correcto? La figura de Judith no asusta porque sea cruel, sino porque es demasiado humana. Su retrato revela que ante el abismo, somos capaces de mirar dentro de nosotros mismos y encontrar justificaciones para superar cualquier límite. Y esta es quizás la razón por la que tantas autoridades religiosas prefirieron enterrar este texto, porque no apunta a monstruos o demonios, sino al espejo. Lo que revela el libro de Judith es que quizás el mal no proviene del diablo, sino de lo que los humanos son capaces de hacer cuando se sienten justificados. Si esta reflexión te conmovió, suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta. Este tipo de contenido necesita circular porque ciertas verdades ya no deberían permanecer enterradas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías si pensaras que es por un bien mayor? Al llegar al final de este viaje a través del libro de Judith, una pregunta inevitable flota en el aire. ¿Por qué exactamente fue prohibido este texto? ¿Qué causó en realidad tanto malestar entre las autoridades religiosas y políticas que fue necesario borrarla de la Biblia oficial, silenciar su contenido y relegarla al olvido durante siglos? La exclusión de Judith no fue un accidente, fue una advertencia cuidadosamente enterrada bajo capas de reformas, traducciones y dogmas. Y si este libro fue prohibido, imagínate qué más nos quitaron. La figura de Judith, con toda su fuerza, astucia y complejidad moral, representa una amenaza no solo al antiguo patriarcado, sino al control sobre la narrativa de la espiritualidad misma. La existencia de este texto revela que no todo lo excluido era irrelevante. Al contrario, puede que se haya excluido precisamente porque era demasiado cierto, demasiado incómodo, demasiado humano. ¿Hay todavía verdades enterradas bajo las capas de la historia oficial? ¿Cuántos otros textos fueron tildados de apócrifos simplemente porque mostraban una versión de la realidad que no podía ser aceptada? ¿Y si Judith es solo la primera de muchas pistas sobre el lado oscuro de la humanidad que intentaron enterrar?
una vertiente que no coincide con la imagen pasiva, idealizada y sumisa de las figuras religiosas femeninas. Un bando que denuncia el poder de la fe cuando se utiliza con convicción o manipulación. Después de todo, ¿qué más se nos ha negado? ¿Cuántos registros, cuántas historias, cuántas verdades permanecen ocultas simplemente porque desafían la estructura de creencias que nos enseñaron como absolutas? El libro de Judith no es un final, es un comienzo, un portal a preguntas, mucho más importantes. ¿Y si te dijera que hay otro texto antiguo, aún más terrorífico, que hace que el libro de Judith parezca un cuento de hadas? Un texto que pone en duda todo lo que creías saber sobre el bien, el mal y quién escribe realmente la historia de la humanidad.